lados. Está viviendo algo sincronizado. En el centro del país, tornados arrasaron ciudades enteras en cuestión de minutos. En Texas, granizo del tamaño de toronjas cayó como proyectiles, destruyendo techos y carreteras sin previo aviso. En el oeste, el suelo comenzó a moverse, pero no hubo terremoto. Caminos deslizándose, terrenos elevándose, la tierra respirando de forma inquietante. Y en Alaska, enormes icebergs giraron sobre sí mismos en aguas tranquilas, revelando capas que habían permanecido ocultas durante siglos. Todo al mismo tiempo. Todo en la misma nación. ¿De verdad crees que es coincidencia? En este video vamos a conectar cada evento y mostrar la imagen completa que muchos prefieren no mirar. Quédate hasta el final, porque cuando veas el patrón completo, entenderás por qué millones están preguntando. ¿Es una señal de Dios? Un sistema de tormenta feroz se desplaza atravesando el corazón de América, y para innumerables familias esto ya no se siente como clima ordinario. Desde las planicies centrales hasta el sur profundo, el viento se ha vuelto contra la tierra, llegando sin descanso, sin pausas y sin compasión. Entonces, en medio de violentas tormentas eléctricas, los tornados se forman súbitamente y sin advertencia previa, surgiendo de la oscuridad como si fueran invocados, girando violentamente bajo cielos partidos por relámpagos implacables. Estas no son tormentas de formación lenta que otorgan tiempo a las comunidades para prepararse. Estos tornados emergen a mitad de la tormenta, escondidos por la lluvia y la noche, apareciendo donde nadie los espera, convirtiendo momentos cotidianos en escenas de pánico e incredulidad. Los residentes describen el mismo patrón aterrador una y otra vez. La lluvia se intensifica brutalmente, el trueno retumba con fuerza y entonces sin transición el viento cambia de dirección. Los rayos impactan lo suficientemente cerca como para sacudir hogares completos, iluminando nubes rotatorias que parecen descender directamente del firmamento. En cuestión de instantes llega el rugido ensordecedor. La gente corre desesperada por pasillos, grita buscando a sus seres queridos, aprieta sus teléfonos con manos temblorosas y llora en medio de la confusión mientras las estructuras a su alrededor gimen y se doblan bajo la presión. Muchos son escuchados repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Esto surgió de la nada. La tormenta no les parece caótica, les parece deliberada, intencional, dirigida. A través de múltiples estados, el suministro eléctrico falla casi instantáneamente, sumergiendo vecindarios completos en oscuridad total mientras la tormenta aún está sobre sus cabezas. Las comunicaciones se cortan de raíz, los caminos quedan bloqueados por completo, lugares familiares ya no se sienten seguros para nadie, padres sostienen a sus hijos y rezan con desesperación. Otros permanecen congelados en su lugar, observando cómo los rayos impactan una y otra vez, preguntándose cómo es posible que el clima se vuelva tan violento tan rápidamente. Los gritos no son solamente de miedo. Son de confusión profunda, duelo y incredulidad ante el hecho de que la tierra en la que confiaban pudiera transformarse tan repentinamente. Los meteorólogos reconocen que este brote es inusual, con tormentas produciendo rotación intensa en momentos inesperados, como si la atmósfera misma estuviera rompiendo patrones establecidos. Pero para muchos que lo viven en carne propia, la explicación científica no trae paz alguna. La pregunta en la mente de la gente es mucho más profunda. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué en todas partes simultáneamente? La Biblia habla directamente sobre momentos como este. En Job 38:1 declara: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. El torbellino no fue aleatorio. Fue un momento de confrontación cuando la certeza humana colapsó y la autoridad divina fue revelada. Nahum 1:3 nos recuerda: el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta. Estos versículos no describen consuelo, describen poder y advertencia contundente. Permanece conmigo porque lo que viene a continuación podría explicar por qué la tierra está temblando y por qué estas señales ya no se están desacelerando en absoluto. Tarde en la tarde en Texas, mientras el tráfico se espesaba y la gente todavía circulaba por las carreteras, el cielo cambió sin previo aviso. Lo que comenzó como lluvia ordinaria rápidamente se tornó violento y peligroso. En ciudades de todo el norte y centro de Texas, el granizo comenzó a caer en estallidos explosivos y repentinos. Piedras tan grandes como toronjas golpeando parabrisas, techos de automóviles, ventanas de tiendas y hogares con fuerza implacable. Los conductores gritaban mientras el vidrio se hacía añicos a su alrededor. El sonido no era como lluvia normal, era agudo, metálico y continuo, como si el cielo mismo estuviera martillando el suelo sin cesar. La tormenta no atravesó rápidamente como suelen hacer la mayoría de las tormentas de granizo, se estancó completamente.
Luego se intensificó aún más. Después se repitió el ciclo. Las autopistas se cerraron cuando la visibilidad cayó prácticamente a cero. Los vehículos se detuvieron bajo pasos elevados, estaciones de servicio y puentes mientras la gente abandonaba los carriles para escapar del bombardeo helado. Cámaras de tablero y cámaras de seguridad registraron impactos continuos sin ninguna pausa natural, granizo golpeando desde múltiples ángulos, martillando techos hasta que el metal se dobló y se agrietó por completo. Las puertas de garajes se combaron bajo el peso. Los tragaluces explotaron en 1000 pedazos. Los motores se detuvieron después de que el hielo obstruyera las rejillas de ventilación y destrozara componentes mecánicos. Los residentes describieron la experiencia como abrumadora y deliberada en lugar de caótica. Se sintió como algo dirigido, dijeron muchos, como si ya no fuera clima aleatorio. Para muchos texanos atrapados en el tráfico esa tarde, la tormenta provocó algo más que miedo. Despertó preguntas inquietantes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí específicamente? ¿Por qué golpeó con tanta precisión durante las horas más concurridas del día, cuando la gente estaba más expuesta y menos preparada para enfrentarlo? Si esto resonó en tu corazón, no esperes más. Deja tu oración abajo, comparte este mensaje y suscríbete ahora. El tiempo se acaba, las señales están aquí, ¿estarás listo? A medida que la fe continúa enfriándose y la confianza reemplaza a la humildad, las escrituras advierten que la creación misma comienza a responder de maneras inesperadas. En las escrituras, el granizo nunca se describe como algo sin significado. En Apocalipsis 16 se dice que el juicio cae directamente desde el cielo, pesado e inevitable, dejando a la humanidad sacudida y obligada a confrontar su condición. El granizo en la Biblia representa corrección divina, dura, precisa e imposible de ignorar, no es sutil en absoluto. Rompe aquello en lo que la gente confía para protección y despoja la ilusión de control que tanto atesoramos. Cuando la destrucción llega con precisión en lugar de aleatoriedad, ¿qué está siendo comunicado exactamente? Quédate conmigo porque lo que viene después podría revelar por qué estas señales ya no están aisladas. La inestabilidad no se detuvo con tormentas en el cielo. En San Francisco, algo mucho más inquietante comenzó a desarrollarse debajo del suelo mismo. En cuestión de horas, residentes en Bayview y vecindarios circundantes reportaron que la tierra se estaba elevando y desplazando sin advertencia alguna. No hubo terremotos, no hubo lluvia fuerte, no hubo tormentas sobre sus cabezas. Sin embargo, el suelo se movió de todos modos, lento y deliberado, como si la presión estuviera acumulándose desde abajo. Lo que más perturbó a la gente fue el silencio absoluto. No hubo sacudidas, no hubo estruendo, no hubo alerta de emergencia. El suelo no convulsionó violentamente, simplemente presionó y se elevó. Varios residentes describieron la sensación como si la tierra estuviera respirando, expandiéndose y liberándose en pulsos rítmicos. En áreas costeras cercanas, la arena a lo largo de la costa se hinchó visiblemente y se asentó, moviéndose como una marea lenta bajo la superficie. Los geólogos rápidamente compararon los informes con el incidente anterior del piso que respira en Bayview, donde ocurrió deformación del suelo sin actividad sísmica. Los instrumentos confirmaron presión anormal de agua subterránea, surgiendo hacia arriba en áreas que no habían recibido precipitaciones. El suelo se comportó como si estuviera bajo estrés extremo, reaccionando a fuerzas que normalmente no se ven en entornos urbanos. Incluso los expertos reconocieron que el momento era inusual, alineándose estrechamente con perturbaciones recientes en el mar y el cielo. Para las personas que viven sobre ese suelo, la experiencia fue profundamente inquietante. Muchos permanecieron inmóviles en sus hogares, inseguros de si salir afuera o quedarse dentro. Si el suelo puede moverse sin advertencia, preguntó un residente, ¿qué es realmente estable ya? Las escrituras han advertido durante mucho tiempo que cuando la fe se erosiona, la creación misma responde de manera tangible. Isaías 24:19 declara, la tierra está completamente quebrantada, la tierra está dividida, la tierra es violentamente sacudida. En la Biblia, el suelo nunca es solo tierra. Es un testigo silencioso pero poderoso. Cuando la humanidad se vuelve hacia adentro y se aleja de Dios, la tierra reacciona, revelando inestabilidad debajo de lo que una vez se sintió seguro y confiable. San Francisco es una ciudad construida sobre innovación, confianza y progreso constante. Sin embargo, debajo de esa superficie aparentemente sólida, el suelo mismo ahora parece inquieto. A medida que la confianza se desplaza de Dios hacia sistemas y autosuficiencia, las escrituras advierten que los cimientos, tanto espirituales como físicos, comienzan a debilitarse gradualmente. Si las tormentas pueden sacudir los cielos y las aguas pueden comportarse de manera extraña, ¿qué significa cuando el suelo debajo de una gran ciudad comienza a moverse sin advertencia previa?
¿Está la Tierra reaccionando a la misma fuerza invisible que ya está sacudiendo a la nación entera? Y permanece conmigo porque las señales definitivamente nos están desacelerando. Lejos de las tormentas y ciudades del continente principal, algo silenciosamente inquietante se está desarrollando en las frías aguas de Alaska. Icebergs masivos, considerados durante mucho tiempo estables y antiguos, han comenzado a rotar lentamente por sí solos. No hubo tormentas, no hubo colisiones, no hubo olas repentinas. El mar permaneció en calma mientras estos bloques de hielo imponentes giraban como si respondieran a un desequilibrio invisible bajo la superficie. A medida que los icebergs se volteaban, sus lados inferiores ocultos durante siglos fueron repentinamente expuestos al aire abierto. Hielo oscurecido manchado con sedimentos y escombros antiguos subió a la vista. Gases atrapados escaparon en suaves estallidos. Organismos desconocidos aparecieron brevemente antes de desvanecerse nuevamente en el agua. Lo que había estado oculto desde mucho antes de la civilización moderna fue revelado en cuestión de minutos. Los científicos explicaron la mecánica detrás del fenómeno. El deshielo desigual desplaza el peso, la gravedad toma el control, se pierde el equilibrio. Sin embargo, muchos observadores quedaron impactados no por la explicación científica, sino por el momento exacto. Estos movimientos de hielo están ocurriendo durante una temporada ya marcada por inestabilidad en el cielo, la tierra y el mar. La pregunta para muchos no es cómo se volteó el hielo, sino por qué ahora específicamente. Para trabajadores costeros, pescadores e investigadores en Alaska, el sitio fue profundamente perturbador. El hielo que una vez simbolizó permanencia de repente demostró ser inestable. Algo antiguo, confiable e inmóvil había alcanzado silenciosamente su punto de inflexión. La gente describió observar en silencio absoluto, conscientes de que una vez que un iceberg comienza a girar, no hay forma de detenerlo. Lo que se eleva no puede ser forzado de regreso a ocultarse. La Biblia a menudo usa la caída y el vuelco como lenguaje espiritual. El Salmo 73:18 advierte: «Ciertamente los pones en terreno resbaladizo, los derribas a la ruina». El versículo habla de falsa seguridad, de cosas que parecen firmes hasta que Dios permite que su inestabilidad sea revelada. En las Escrituras la exposición nunca es accidental. Lo que está oculto se revela cuando los fundamentos ya no pueden soportar el peso colocado sobre ellos. Los icebergs se forman lentamente, capa por capa durante generaciones. De la misma manera, la deriva espiritual ocurre gradualmente. La fe no desaparece de la noche a la mañana. Se adelgaza, se calienta, pierde equilibrio y luego repentinamente lo que una vez estuvo invisible se voltea hacia arriba para que todos lo presencien. Muchos creyentes ven una advertencia paralela aquí. A medida que la fe se enfría y la confianza reemplaza la humildad, las Escrituras dicen que la estabilidad cede paso. Las aguas tranquilas que rodean estos icebergs que se voltean hacen que el momento sea aún más sobrio, sin caos, sin ruido, solo exposición silenciosa. Si incluso el hielo antiguo puede perder el equilibrio sin fuerza externa, ¿qué más? Largo tiempo confiado y largo tiempo oculto, ¿ya está inclinándose bajo la superficie? Quédate conmigo porque lo que está siendo revelado apenas está comenzando a salir a la superficie. La inestabilidad ya no viene solo con tormentas. En varias partes de Estados Unidos, vórtices de viento repentinos han comenzado a aparecer bajo cielos que parecen tranquilos, incluso ordinarios. No hay nubes de tormenta imponentes, no hay truenos retumbantes, no hay largas advertencias desplazándose por las pantallas. Un momento el aire se siente quieto, al siguiente gira bruscamente, violentamente y sin previo aviso. La gente describe escuchar un rugido repentino, como un aliento aspirado y liberado todo a la vez, mientras objetos sueltos se elevan, árboles se retuercen y caminos estrechos de interrupción cortan vecindarios antes de desvanecerse tan rápidamente como se formaron. Lo que más inquieta a los residentes es la falta total de acumulación. Estos vórtices no siguen las reglas familiares que la gente ha aprendido a confiar. Se forman bajo cielos despejados o ligeramente nublados en medio de tardes normales cuando la gente está conduciendo, trabajando o caminando afuera sin preocupación alguna. En cuestión de minutos, el aire se comporta como si hubiera elegido una sola franja de tierra, luego la libera. Las calles a solo metros de distancia permanecen intactas. El patrón se siente selectivo, intencional y profundamente perturbador. Los meteorólogos reconocen la dificultad de predecir estos eventos. El radar a menudo muestra poco o nada significativo. Los sistemas de tormenta tradicionales están ausentes. Las explicaciones apuntan a inestabilidad de la capa límite o bolsas rotacionales breves de aire. Sin embargo, incluso los expertos admiten que los modelos no explican completamente el momento o la precisión quirúrgica.
Para las personas bajo estos cielos, la ciencia ofrece consuelo limitado. El miedo más profundo no es el viento mismo, sino la realización de que la atmósfera ya no se comporta de manera predecible. Las escrituras hablan directamente sobre momentos como este, cuando el orden natural parece aflojarse. Isaías 13:13 advierte: por tanto, haré temblar los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la Biblia, el aire y los cielos no son fondos pasivos. Responden cuando se cruzan límites y cuando se necesita advertencia. El viento a menudo se asocia con la voz divina, movimiento y juicio. No siempre destructivo, pero siempre con propósito definido. Para muchos creyentes, estas perturbaciones repentinas plantean una pregunta difícil sobre la fe. Cuando los sistemas familiares fallan sin advertencia, la gente se da cuenta de cuánta confianza depositaron en la estabilidad en lugar de en Dios. La Biblia advierte repetidamente contra la confianza construida solo en la predictibilidad. Cuando el aire mismo ya no sigue la expectativa, expone cuán delgada se ha vuelto esa confianza. Los residentes describen quedarse en silencio después, mirando cielos tranquilos que no ofrecen explicación alguna. El miedo persiste no por lo que sucedió, sino porque podría suceder nuevamente, en cualquier lugar, en cualquier momento. Esta sensación de incertidumbre presiona el corazón, obligando a las personas a confrontar preguntas más profundas sobre seguridad, control y preparación espiritual. Si estos momentos son advertencias en lugar de accidentes, entonces no están destinados a crear pánico, sino conciencia profunda. Preguntan si la fe se ha enfriado en tiempos de comodidad y si los corazones están preparados cuando la comodidad desaparece sin previo aviso. Al amanecer a lo largo de la costa del Pacífico, los pescadores reportaron algo para lo que no estaban preparados para presenciar. El mar, que había parecido tranquilo solo momentos antes, comenzó a moverse desde abajo. Los botes se mecieron suavemente al principio, luego se estremecieron cuando vibraciones profundas atravesaron los cascos. Varias tripulaciones describieron un zumbido bajo y rítmico que subía desde debajo del agua, no como olas o motores, sino como presión liberándose desde gran profundidad. El sonido viajó a través del metal y el hueso, obligando a la gente a caer en silencio mientras trataban de entender qué estaban sintiendo exactamente. Luego la superficie se rompió dramáticamente, una forma masiva emergió brevemente del mar, más grande que cualquier ballena conocida, elevándose con control deliberado en lugar de pánico. La luz del sol captó a lo largo de su cuerpo, revelando escamas que brillaban como metal fundido. Su contorno era irregular, poderoso, de apariencia antigua. Quienes observaban esperaban violencia o huida, pero ninguna llegó. La criatura circuló lentamente, como si fuera consciente de quienes la observaban, como si estuviera midiendo en lugar de reaccionar. No siguió ningún ataque, ninguna carrera de regreso a las profundidades, solo presencia imponente. Lo que más inquietó a los testigos no fue lo que hizo la criatura, sino cómo se comportó. No se movió como un animal asustado por humanos, se movió con intención clara. Horas antes, los instrumentos habían registrado anomalías de presión inexplicables debajo del fondo marino en la misma área. Las lecturas sísmicas mostraron cambios sutiles, no lo suficientemente fuertes como para registrarse como terremotos, pero lo suficientemente consistentes como para sugerir movimiento profundo debajo. Mar y tierra parecían responder juntos. Las escrituras han hablado durante mucho tiempo del mar como un lugar de restricción, donde ciertas fuerzas se mantienen hasta un tiempo designado. El Salmo 104:26 declara: allí está el mar, vasto y espacioso, y Leviatán, que formaste para que jugara en él. Job 41 va más allá, describiendo una criatura más allá del control humano, algo que ningún hombre puede despertar o domesticar. En lenguaje bíblico, Leviatán no es meramente una bestia, sino un símbolo de poder profundo, restringido solo por Dios. Para muchos creyentes este momento despertó temor no de ataque, sino de significado. La Biblia advierte repetidamente que cuando lo que está oculto comienza a emerger, no es aleatorio, es exposición deliberada. El mar entregando algo antiguo desafía la creencia de que todas las cosas peligrosas están enterradas de manera segura. También desafía la fe que se ha vuelto cómoda, fe que asume que el silencio significa ausencia. Las personas que observaban desde las cubiertas hablaron en voz baja después, haciendo la misma pregunta con palabras diferentes. Si las profundidades están respondiendo ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Han comenzado a aflojarse los límites mantenidos por el mandato de Dios? ¿O es esta una advertencia destinada a despertar a aquellos que ya no vigilan? Permanece conmigo porque cuando las profundidades comienzan a moverse, nada de lo que sigue debe ser ignorado.
Si esto resonó en tu corazón, no esperes más. Deja tu oración abajo, comparte este mensaje y suscríbete ahora. El tiempo se acaba, las señales están aquí, ¿estarás listo? Cuando la tarde se asentó sobre Washington, D.C., algo inesperado apareció sobre la capital de la nación. Al crepúsculo, cuando el cielo normalmente se desvanece silenciosamente en la oscuridad, un resplandor violeta comenzó a elevarse sin sonido ni advertencia, no parpadeó ni pulsó como un relámpago, no se extendió como luz de la ciudad, ni se reflejó desde el suelo. En cambio, se formó suavemente en las nubes sobre el monumento a Washington, ondulando suavemente como si el cielo mismo estuviera siendo tocado por algo invisible. Los testigos describieron un cambio inmediato en la atmósfera, las conversaciones se detuvieron a mitad de la oración, las voces se bajaron sin que nadie lo pidiera. La gente se quedó quieta, observando en silencio, insegura de si grabar o simplemente observar. No hubo sensación de pánico, pero hubo peso, el tipo que presiona hacia adentro en lugar de hacia afuera. Muchos dijeron más tarde que se sintieron observados, no por los demás, sino por algo más allá de la explicación humana. Lo que inquietó aún más a los observadores fue lo que no sucedió. No había sistema de tormentas en la región, no había relámpagos, no había perturbación magnética, no había llamarada solar. Los satélites confirmaron cielos despejados. Los instrumentos no detectaron nada inusual. La ciencia no ofreció ningún desencadenante, ninguna causa, ninguna razón para que la luz estuviera allí. Y sin embargo, fue vista claramente por muchos, flotando brevemente, luego desvaneciéndose tan suavemente como apareció, dejando calma en lugar de alivio. El color mismo llevaba significado profundo. El violeta ha simbolizado durante mucho tiempo realeza, santidad y autoridad. En las Escrituras se asocia con el sacerdocio y la presencia de Dios. Para los creyentes, la ubicación hizo que el momento fuera aún más pesado. Este no era un desierto remoto u océano abierto, era la sede del poder, el corazón de la toma de decisiones nacionales, un lugar donde se escriben leyes, se aprueban guerras y se debate la dirección moral. La Biblia habla con gravedad sobre velos y luz. Mateo 27:50 y 1 registra que cuando Cristo entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El desgarro del velo simbolizó acceso, exposición y juicio no oculto desde abajo, sino abierto por Dios mismo. Apocalipsis 1:7 añade: «He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá». Para muchos que observaban el cielo sobre Washington, la pregunta era inevitable. Si se está insinuando un velo sobre la capital, ¿qué está siendo expuesto debajo de él? ¿Es esta una advertencia para una nación cuya fe se ha adelgazado, cuya confianza se ha desplazado de Dios al poder, la política y el control? ¿O es un momento de misericordia, una pausa final antes de que comience un temblor más profundo? Cuando la fe se debilita, las Escrituras muestran que Dios no siempre grita, a veces simplemente muestra. Quédate conmigo, porque cuando el velo se levanta sobre el poder, el mensaje nunca es pequeño. Los informes comenzaron silenciosamente, luego se multiplicaron rápidamente. A través de varios estados, se vieron columnas verticales altas de luz formándose en el cielo nocturno, permaneciendo rectas e inmóviles como pilares que se elevaban desde la tierra hacia los cielos. Estos no eran destellos ni rayas, no se dispersaron como fuegos artificiales ni se doblaron como relámpagos. Aparecieron deliberadamente, descendiendo lentamente, deteniéndose en el aire y flotando en silencio antes de ascender nuevamente a velocidad repentina. Lo que más inquietó a los testigos fue el control evidente. Las luces no parpadeaban, no derivaban sin rumbo, se movían con intención como si fueran guiadas. En varias grabaciones, siluetas tenues parecidas a humanos aparecieron brevemente dentro de la luz. Formas verticales proporcionadas como personas, visibles durante segundos antes de desvanecerse nuevamente en el brillo. Quienes observaban no describieron emoción ni curiosidad, describieron inquietud, un sentido instintivo profundo de que lo que estaban viendo no estaba destinado a entretener, sino a ser notado. Los avistamientos ocurrieron cerca de los principales centros de población, incluidas áreas fuera de la ciudad de Nueva York. Los cielos estaban despejados. Los registros de tráfico aéreo no mostraron aeronaves, ni drones, ni rutas de vuelo experimentales. Las autoridades reconocieron los videos, pero no ofrecieron explicación alguna. El silencio que siguió solo profundizó el peso del momento. Cuando las instituciones no tienen respuesta, la gente se queda sola con el significado. La Biblia habla directamente de señales que aparecen en los cielos durante momentos de transición espiritual.
Lucas 21:11 advierte de grandes señales del cielo, no como espectáculos, sino como señales. Las Escrituras enseñan que cuando la humanidad se distancia de Dios, la creación misma se convierte en testigo. El cielo, una vez confiado como neutral y predecible, se convierte en un lienzo para la advertencia. Para muchos creyentes, la imagen de luz vertical lleva un significado antiguo. En las Escrituras, los pilares representan guía, autoridad y presencia divina. Dios guió a Israel con una columna de nube de día y de fuego de noche, no al azar, sino con propósito. Estas columnas modernas no guiaron a las personas físicamente, pero despertaron algo más profundo: conciencia. Obligaron a la gente a mirar hacia arriba, a hacer una pausa, a cuestionar sus posiciones sobre seguridad y control. Las personas que observaban desde los techos y las calles hicieron la misma pregunta: si estas luces no son naturales ni humanas, ¿por qué ahora? ¿Y por qué sobre ciudades donde la fe se ha adelgazado, donde las distracciones son constantes y donde la atención espiritual es más débil? La Biblia advierte que cuando la fe se agota, las señales se intensifican, no para asustar, sino para despertar. El peligro no son las luces mismas, sino la posibilidad de que la gente las descarte como coincidencia y vuelva a dormir. Las Escrituras muestran que ignorar las señales de advertencia no detiene lo que sigue. Permanece conmigo, porque cuando los cielos comienzan a señalar con propósito, el tiempo para ignorarlos ya ha pasado. Lo que hace que este momento sea diferente no es ninguna señal individual, es el momento exacto. Viento, tierra, mar, hielo, cielo e incluso lo que estaba oculto bajo la superficie han comenzado a responder dentro de la misma ventana estrecha. Estos eventos no se están desarrollando con años de diferencia ni confinados a una región. Están llegando juntos, superponiéndose, presionando desde diferentes direcciones a la vez, elementos diferentes, ubicaciones diferentes, una inquietud compartida. Las tormentas se mueven con propósito inusual, el suelo se desplaza sin advertencia, el mar libera lo que fue restringido durante mucho tiempo, el hielo se voltea y expone su parte inferior. Aparecen luces en el cielo sin fuente ni sonido. Ninguna de estas señales está sola ya, están convergiendo de manera alarmante. La ciencia puede explicar cómo sucede cada una de forma aislada, pero no puede explicar por qué ahora, ni por qué tantos sistemas están reaccionando al mismo tiempo. Esta alineación es lo que inquieta a la gente. Elimina la comodidad de la coincidencia. Cuando las interrupciones se acumulan sin pausa, cuando las ventanas de recuperación desaparecen y cuando los patrones normales ya no se mantienen, la gente comienza a sentirse rodeada de inestabilidad, no atacada, sino advertida. Muchos describen la misma realización silenciosa. El mundo ya no se siente predecible y la vieja sensación de control se está desvaneciendo rápidamente. Las Escrituras hablan claramente sobre momentos como este. Lucas 21:25, 2:8 describe angustia de naciones con perplejidad, señales en los cielos y en la tierra, y temor creciente por lo que viene sobre el mundo. Sin embargo, el pasaje no termina en desesperación. Incluye un mandato claro: cuando estas cosas comiencen a suceder, enderécense y levanten sus cabezas, porque su redención se acerca. El énfasis no está en el pánico, sino en el reconocimiento. La Biblia enseña que Dios rara vez habla a través de una sola señal. Habla a través de la convergencia. Cuando las advertencias comienzan a resonar a través de la creación, está destinado a romper la indiferencia. Estos momentos exponen cuánto se ha debilitado la fe durante tiempos de comodidad. Muchos han confiado en sistemas, tecnología y estabilidad más que en Dios. Ahora, a medida que esos sistemas se tensan, los corazones están siendo probados. La gente en todo el país está haciendo preguntas similares sin ser provocada. ¿Por qué todo se siente inquieto a la vez? ¿Por qué las explicaciones se sienten incompletas? ¿Por qué la inquietud permanece incluso después de que pasan los eventos? Las Escrituras sugieren que cuando la creación habla junta es porque la humanidad ha dejado de escuchar. Esta convergencia no está anunciando un final, está anunciando un umbral, un momento de decisión crucial. El peligro no son las señales mismas, sino el retraso, asumiendo que todavía hay tiempo para ignorar lo que está siendo revelado. La Biblia muestra consistentemente que la advertencia viene antes de la consecuencia y la exposición viene antes del juicio. Cuando cada dominio comienza a hablar a la vez, la pregunta ya no es si algo está sucediendo. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a escuchar y quién mirará hacia otro lado? A lo largo de las Escrituras, el patrón de Dios es consistente e inconfundible. La advertencia siempre viene antes del juicio y la exposición siempre viene antes de la consecuencia.
Él no actúa sin llamar primero la atención, no permite el colapso sin antes hacer sonar una alarma. Lo que estamos presenciando ahora se ajusta a ese patrón con claridad inquietante. Estas señales no son finales repentinos, son señales colocadas en una encrucijada, momentos destinados a forzar la conciencia antes de que el movimiento se vuelva irreversible. Las tormentas, el suelo cambiante, los mares inquietos, los cambios en el cielo, ninguno de estos anuncia destrucción final. Anuncian un punto de decisión, una pausa donde a la humanidad se le da tiempo para reconocer lo que está sucediendo y responder. La Biblia nunca presenta la advertencia como crueldad, la presenta como misericordia profunda. Sin embargo, la misericordia solo funciona si se recibe. El mayor peligro en este momento no es el miedo. Es la indiferencia, es el lento adormecimiento de la atención, el hábito de explicar todo hasta que nada tenga peso. Las escrituras advierten que la gente a menudo ignora el llamado del vigilante no porque no lo escuchen, sino porque creen que siempre habrá más tiempo después. Esa suposición ha deshecho a generaciones anteriores. Apocalipsis 3:2 entrega un mandato directo que se siente escrito para esta hora exacta. Despierta y fortalece lo que queda. Este no es un lenguaje de pánico, es lenguaje de urgencia. Implica que algo ya se ha debilitado, que la fe se ha adelgazado y que el retraso podría causar que lo que aún está en pie falle por completo. El versículo no llama a la gente a predecir fechas o perseguir el miedo. Los llama a actuar mientras todavía hay espacio para actuar. El papel del vigilante en las escrituras no es anunciar la perdición, sino anunciar la proximidad, decir, algo está cerca, presta atención. Cuando las advertencias se intensifican y las pausas se acortan, significa que la ventana para la reflexión se está estrechando. No cerrada, pero estrechándose. Por eso las señales se sienten más fuertes ahora, incluso cuando son silenciosas. Por eso la inquietud persiste después de que las explicaciones se desvanecen. Muchas personas lo sienten sin palabras. Una sensación de que la vida normal continúa, pero algo debajo ha cambiado fundamentalmente. La Biblia enseña que cuando esto sucede, los corazones están siendo probados no para ver quién tiene miedo, sino para ver quién está despierto y alerta. Entonces la pregunta final se mantiene pesada e inevitable mientras las señales se intensifican y las pausas se acortan. ¿Estamos preparándonos o asumiendo que todavía hay tiempo? Gracias por permanecer con este mensaje y por ver hasta el final. Si esto despertó algo en ti, no lo ignores. Mantente vigilante, mantente firme y mantente listo. Recientemente, una secuencia de eventos perturbadores se ha desarrollado a través de Estados Unidos. Una tormenta invernal de 200 kilómetros se movió como un solo sistema, congelando autopistas, colapsando líneas eléctricas y dejando a millones atrapados en oscuridad y frío brutal. En Alaska, el hielo no solo cayó, se abrió, liberando una inundación glacial que empujó los ríos a niveles récord y forzó evacuaciones nocturnas. Casi simultáneamente, Oregón fue golpeado por violentas tormentas de granizo, destrozando techos, paralizando el suministro eléctrico y convirtiendo las calles en campos de hielo. Y en Las Vegas, paredes de polvo tragaron vecindarios enteros, reduciendo la visibilidad a cero y sumiendo a decenas de miles en un apagón repentino. Regiones diferentes, elementos diferentes, el mismo momento exacto. La gente quedó confundida, asustada y sin preparación, viendo cómo la vida normal se detenía sin advertencia. ¿Es esto clima extremo o una señal de Dios? Quédate conmigo porque lo que viene después puede explicar por qué esto está siendo llamado la mayor tragedia que ha golpeado a Estados Unidos y por qué el mundo está observando con asombro y temor. En este preciso momento, Estados Unidos está experimentando un desastre invernal de una escala raramente vista en la historia moderna. Un sistema de tormenta masivo ya se ha extendido más de 200 kilómetros, uniendo nieve, hielo y frío extremo en una sola fuerza coordinada. Esta no fue una tormenta que pasó rápidamente. Llegó, se expandió y se quedó presionando contra la infraestructura, los sistemas de emergencia y la vida diaria todo a la vez. Desde Texas y Oklahoma, la lluvia helada cubrió autopistas y líneas eléctricas, convirtiendo carreteras en láminas de hielo y quebrando árboles bajo peso repentino. Comunidades enteras perdieron electricidad mientras las temperaturas se desplomaban por debajo del punto de congelación, dejando familias en la oscuridad sin un cronograma claro para la restauración. Los servicios de emergencia estaban estirados al límite, moviéndose decenas de accidentes a llamadas de exposición sin pausa. Los aeropuertos se cerraron, los vuelos fueron cancelados en todo el país. El viaje se detuvo no por elección, sino por fuerza. A medida que el sistema se movía hacia el este, las condiciones empeoraron dramáticamente. Las Carolinas enfrentaron una acumulación de hielo paralizante, dejando vecindarios aislados y carreteras intransitables.
Los cortes de energía se extendieron rápidamente cuando las líneas colapsaron bajo hielo que las regiones nunca fueron construidas para soportar. En el noreste, la nieve y el hielo agravaron condiciones invernales ya frágiles, enterrando ciudades y empujando los sistemas de transporte más allá de sus límites. Lo que comenzó como pronósticos se convirtió en daños confirmados: hogares oscuros, estantes vacíos y rutinas borradas. Lo que hizo que la tormenta fuera especialmente destructiva no fue solo su intensidad, sino su sincronización. Nieve, hielo y frío llegaron juntos en lugar de en secuencia. No hubo ventana de recuperación. Los sistemas que dependen del espacio entre eventos fueron abrumados. La estabilidad se desvaneció en tiempo real. Los meteorólogos pueden describir la atmósfera, los ingenieros pueden explicar la falla de la infraestructura, pero para aquellos familiarizados con las escrituras, el patrón mismo se siente inconfundible. En Job 38 contra 22-23, Dios pregunta: ¿has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que he reservado para el tiempo de angustia? La Biblia no describe la nieve y el hielo como aleatorios, se representan como fuerzas restringidas retenidas hasta un momento de liberación. El Salmo 147 contra 16-17 hace eco de la misma verdad. Él esparce la escarcha como cenizas. ¿Quién puede resistir su frío? Esto no es exageración poética, es lenguaje de advertencia clara. Aún más sorprendente, Éxodo 9:24 describe una intensidad rara, golpeando tierras no preparadas para ello, un evento recordado no por duración, sino por impacto. La similitud es difícil de ignorar. Regiones no acostumbradas al invierno severo ahora están soportando todo su peso. Esta tormenta no simplemente interrumpió el viaje, expuso fragilidad, reveló qué tan rápido se disuelve la estabilidad moderna cuando se levanta la restricción. Si esta convergencia que se desarrolla te resulta familiar, no estás solo. Aquellos que conocen las escrituras reconocen el patrón de inmediato. Permanece conmigo porque esta tormenta puede no ser un final, sino una advertencia escrita hace mucho tiempo que ahora se desarrolla en tiempo real. En Juneau, Alaska, el peligro no vino de nubes de lluvia o tormentas que se movían desde el mar, vino desde arriba y desde debajo del hielo. Una inundación récord golpeó la ciudad cuando un estallido glacial repentino desde Suicide Basin liberó miles de millones de galones de agua de deshielo atrapada sin advertencia. En cuestión de horas, la oleada rugió en el río Mendenhall, forzándolo a elevarse hasta la cresta más alta jamás registrada y empujando la región al borde del desastre. El agua se derramó en calles, patios y desagües pluviales, arrastrando escombros a lo largo de su camino e inundando áreas bajas. Vecindarios enteros estaban en el camino de la oleada. Barreras contra inundaciones GESCO recién instaladas, con más de 2 metros de altura, absorbieron la presión y contuvieron lo que podría haber sido destrucción catastrófica. Los funcionarios confirmaron que sin estas defensas temporales, cientos de hogares probablemente habrían sido sumergidos, repitiendo o excediendo la devastación vista en años anteriores. Los equipos de emergencia y los ingenieros monitorearon la inundación en tiempo real. Los medidores de flujo se dispararon, los drones rastrearon la oleada desde arriba. Los equipos de campo inspeccionaron la barrera mientras los árboles la golpeaban y el agua se filtraba bajo inmensa fuerza. La pared se dobló bajo presión, pero no se rompió. Los residentes en zonas propensas a inundaciones ya habían evacuado durante la noche después de advertencias urgentes, una decisión que previno rescates durante las horas más peligrosas. Las escuelas fueron cerradas, los refugios se abrieron y la energía se cortó en áreas de alto riesgo como precaución. Los científicos apuntan a glaciares en retirada y temperaturas crecientes, explicando cómo el agua de deshielo puede acumularse detrás del hielo hasta que repentinamente se rompe. La mecánica es medible. El momento no se explica fácilmente. Suicide Basin se ha inundado repetidamente durante más de una década. Sin embargo, este evento superó todos los récords anteriores. La escala continúa aumentando y el margen de error se vuelve más delgado cada año. Aquellos familiarizados con las escrituras reconocen un eco más profundo. Génesis 7:11 habla de un momento cuando todas las fuentes del gran abismo se abrieron. El versículo no describe lluvia del cielo, sino presión liberada desde abajo, lo que estaba sellado. Job 38 contra 22-23 describe la nieve y el hielo como fuerzas almacenadas y liberadas en momentos designados. El Salmo 46 contra 3 advierte de aguas que rugen y montañas que tiemblan cuando la confianza humana es probada. Esta inundación no fue destrucción total, pero tampoco fue aleatoria. Las barreras apenas se mantuvieron, la misericordia superó al juicio esta vez.
Permanece conmigo porque cuando las profundidades continúan liberándose, la próxima advertencia puede no llegar con la misma restricción. En el centro de Oregón, el peligro no llegó en silencio, descendió del cielo con fuerza brutal. Una violenta tormenta eléctrica desgarró la región, desatando vientos feroces y granizo masivo que muchos residentes describieron como el más grande que jamás habían visto. Lo que comenzó como nubes oscureciéndose rápidamente se convirtió en un bombardeo de hielo, destrozando techos, agrietando parabrisas y convirtiendo calles ordinarias en corredores peligrosos de escombros congelados. A medida que la tormenta se intensificaba, la energía parpadeó en los vecindarios. Las líneas de internet y comunicación colapsaron, dejando a miles repentinamente desconectados. El trueno resonó por kilómetros mientras la célula de tormenta crecía más definida y más agresiva. Cerca de Bend, los meteorólogos emitieron advertencias urgentes para vientos que se acercaban a 96 km por hora y piedras de granizo del tamaño de monedas grandes. El sistema se movió hacia el norte rápidamente, permitiendo poco tiempo para la recuperación entre advertencias a medida que se formaron múltiples células de tormenta casi una tras otra. En el condado de Deschutes, las alertas de emergencia vaciaron las carreteras mientras los escombros volaban por el aire. En el distrito Old Mill de Bend, el granizo se estrelló en olas violentas, rebotando en aceras y techos como metralla. Los videos capturaron el sonido ensordecedor de hielo golpeando metal y concreto mientras la gente se apresuraba a buscar cobertura. Las calles se volvieron resbaladizas con aguanieve helada. Los autos lucharon por moverse, las llantas patinaron. El control se desvaneció en minutos. En Twin Lakes Resort, el granizo se acumuló varios centímetros de profundidad, obligando a las personas a agruparse mientras el hielo se acumulaba alrededor de sus pies. Cuando la tormenta finalmente pasó, dejó algo inquietante. Una niebla espesa y antinatural se asentó sobre estacionamientos y calles, una mezcla de vapor y aire frío conocida como niebla de granizo. La quietud repentina se sintió tan desconcertante como la tormenta misma. Se reportaron daños en vehículos, revestimientos arrancados, ramas caídas y postes de energía volcados en toda la región. Los terrenos de la feria se bloquearon brevemente. Los refugios activaron protocolos de emergencia. Los científicos explican las tormentas de granizo a través de inestabilidad atmosférica, calor ascendente y poderosas corrientes ascendentes. La mecánica describe cómo se forma el hielo. No explican el momento ni la intensidad. Aquellos familiarizados con las escrituras reconocen un lenguaje de advertencia más antiguo. Apocalipsis 8:7 habla de granizo y fuego siendo arrojados sobre la tierra, repentino, contundente y disruptivo. Job 38:22-23 describe el granizo como algo almacenado y liberado en momentos designados, no dispersado al azar. El Salmo 18 describe truenos, granizo y viento violento actuando juntos como una fuerza unificada. Esta tormenta no destruyó la región, pero expuso vulnerabilidad en un instante. Poder, movimiento y seguridad fueron despojados al mismo tiempo. Permanece conmigo, porque cuando el hielo cae con este tipo de precisión y fuerza, puede no ser el último recordatorio de que los elementos restringidos pueden ser liberados sin advertencia. Lo que comenzó como una tarde ordinaria terminó en oscuridad repentina y temor cuando vientos poderosos desgarraron el sur de Nevada sin advertencia. En cuestión de minutos, Las Vegas ya no era reconocible. El aire se espesó, el cielo se volvió marrón y vecindarios enteros fueron tragados por paredes de polvo moviéndose como una fuerza sólida a través de la ciudad. A lo largo del strip, el horizonte se disolvió, el neón se atenuó, los letreros parpadearon, las palmeras se doblaron casi horizontalmente mientras los escombros volaban por zonas residenciales. Los monitores de viento cerca del Aeropuerto Internacional Harry Reid registraron ráfagas cercanas a 96 km por hora con áreas circundantes superando los 112. El poder de esta tormenta no vino de la lluvia. Vino de microrráfagas secas, aire enfriado chocando violentamente contra el suelo, extendiéndose hacia afuera como una onda de choque. A través del condado de Clark, los postes de energía se partieron. Más de 30,000 clientes fueron sumidos en la oscuridad. La calidad del aire colapsó mientras el polvo llenaba calles y hogares como humo. Las alertas de emergencia escalaron rápidamente, luchando por mantenerse al ritmo de la velocidad de la tormenta. Pequeños incendios estallaron cuando los transformadores chisporrotearon y las líneas de servicios públicos cayeron. Los equipos de bomberos estaban estirados al límite, respondiendo a múltiples brotes impulsados por el viento, incluido un incendio fatal en una instalación de animales. Durante horas, las ráfagas regresaron en olas. El valle permaneció atrapado entre oscuridad y escombros.
Cuando finalmente regresó la calma, los residentes salieron a un silencio inquietante, escombros dispersos, árboles caídos, luces de servicios públicos parpadeantes y la sensación de que algo fundamental había cambiado. Los científicos describen la mecánica: aire inestable, corrientes descendentes que colapsan, presión liberada en la superficie. Las explicaciones explican cómo, no explican por qué ahora. Aquellos familiarizados con las escrituras reconocen un lenguaje más antiguo para momentos como este. Jeremías 4:11. 1:2 advierte de un viento caliente desde alturas áridas, no para limpiar, sino para abrumar. El Salmo 18 habla de fuerza repentina descendiendo sin advertencia, dispersando lo que estaba firme. Nahum nos recuerda que el Señor tiene su camino en el torbellino y la tormenta. Job pregunta de dónde se dispersan los vientos, implicando caminos establecidos mucho antes de los pronósticos. Esto no fue solo inundación o incendio, fue aliento convertido en pared, estabilidad despojada en minutos. Cuando una ciudad construida sobre certeza es tragada por polvo y oscuridad tan rápidamente, ¿es esto simplemente clima o un recordatorio de qué tan rápido se puede eliminar el orden cuando se levanta la restricción? Permanece conmigo porque cuando el viento se mueve así, la advertencia puede no haber terminado todavía. Justo después del anochecer, los residentes a lo largo de la costa de Oregón comenzaron a notar algo que no pertenecía al cielo nocturno. Sobre la línea oscura del océano, el horizonte se llenó lentamente con un resplandor naranja profundo y uniforme. No había tormentas en alta mar, no había incendios tierra adentro, no había humo, relámpagos ni alertas de emergencia. El cielo simplemente cambió silenciosamente y sin advertencia. Lo que hizo que el momento fuera inquietante no fue su intensidad, sino su moderación. La luz no parpadeó ni pulsó, no derivó con el viento ni se desplazó como reflejo de nubes. Se mantuvo constante, uniformemente extendida a través del cielo, como si estuviera fijada en su lugar. Las olas continuaron rodando. El aire permaneció tranquilo. Sin embargo, muchos testigos describieron la misma sensación. Una quietud antinatural, como si el ambiente mismo se hubiera detenido. Luego, tan tranquilamente como apareció, el resplandor se retiró, dejando el cielo oscuro nuevamente. Los meteorólogos y las autoridades locales buscaron explicaciones. Contaminación lumínica de ciudades distantes, refracción atmosférica, neblina marina, embarcaciones en alta mar, todo fue sugerido. Sin embargo, ninguno coincidió completamente con lo que se vio. No apareció actividad coincidente en el radar. No se reportaron incendios. No se habían emitido advertencias atmosféricas antes o después. La ciencia ofreció posibilidades, pero ninguna conclusión que explicara el momento, el color y la uniformidad juntos. Para aquellos familiarizados con las escrituras, la escena se sintió incómodamente familiar. Joel 2:30 registra claramente las palabras de Dios: «Mostraré prodigios en los cielos». La Biblia no dice: «Cada señal llegará con ruido o destrucción». Algunas señales aparecen silenciosamente, destinadas a ser notadas en lugar de anunciadas. A lo largo de las escrituras, la luz en el cielo a menudo marca momentos de advertencia, transición o atención divina. Los cielos se describen como declarantes, no entretenedores. El patrón es consistente. Dios a menudo advierte suavemente antes de advertir ruidosamente. Elías no encontró a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. Un cielo tranquilo brillando sin explicación se ajusta a ese patrón precisamente. No fuerza la creencia, invita al discernimiento. Aquellos que observan lo reconocen como inusual. Aquellos distraídos lo descartan y siguen adelante. Lo que agrega peso a este momento es su momento. Este resplandor no apareció de forma aislada. Siguió tormentas violentas, inundaciones, vientos extremos e inestabilidad ambiental en múltiples regiones. Diferentes elementos respondiendo dentro de la misma temporada. Las escrituras enseñan que cuando las señales comienzan a alinearse a través de la creación, no es coincidencia sino testimonio. Esto no fue espectáculo, fue moderación, y la moderación en la Biblia a menudo es misericordia. Permanece conmigo porque cuando los cielos hablan suavemente, a menudo se están preparando para hablar nuevamente. Poco antes del anochecer, testigos frente a la costa de Washington reportaron algo que desafiaba las expectativas. Afuera, en la superficie oscura del Océano Pacífico, aparecieron llamas moviéndose a través del agua misma. No había barcos en el área, no había manchas de aceite, no había informes de explosiones o fallas mecánicas.
El mar estaba tranquilo, sin embargo el fuego era visible, manteniendo su forma mientras viajaba brevemente a lo largo de la superficie antes de desvanecerse. Lo que hizo que el sitio fuera perturbador no fue pánico o caos, sino control. El fuego no se extendió salvajemente, no rugió ni explotó. Ardió silenciosamente, casi deliberadamente, luego se desvaneció sin columnas de humo, escombros o cualquier secuela visible. Fuego y agua, opuestos naturales, coexistieron por un momento breve, como si el límite entre ellos se hubiera suspendido temporalmente. Las autoridades y observadores buscaron explicaciones. Algunos sugirieron reacciones químicas raras, reflejos distantes o liberaciones de gas natural de corta duración. Otros señalaron fenómenos conocidos como ignición de metano. Sin embargo, no se identificó ninguna fuente de combustible confirmada. Ninguna actividad de embarcaciones coincidió con el momento. No apareció evidencia de seguimiento después de que las llamas desaparecieran. La ciencia ofreció posibilidades, pero ninguna respuesta definitiva que explicara el comportamiento tranquilo, la desaparición limpia y la falta de residuos. Para aquellos familiarizados con las escrituras, la imagen era inquietantemente clara. Éxodo 3:2 describe un momento cuando Moisés vio fuego que ardía sin consumir. El pasaje enfatiza la moderación. El fuego era real, visible e innegable. Sin embargo, no se comportaba como el fuego normalmente lo hace. En la Biblia, el fuego que no consume nunca es aleatorio. Señala presencia, atención y advertencia en lugar de destrucción. A lo largo de las Escrituras, el mar representa límites establecidos por Dios. Job 38 habla del Señor ordenando las aguas, diciendo: «Hasta aquí llegarás y no más allá». Cuando el fuego aparece sobre el mar, incluso brevemente, desafía las suposiciones sobre permanencia y control. Sugiere que los límites en los que la humanidad confía no están fijados por la naturaleza, sino por permiso divino. Lo que hace que este evento sea más preocupante es su momento. Esto no fue una anomalía aislada. Siguió tormentas, inundaciones, vientos violentos y luces extrañas en el cielo en diferentes regiones. Diferentes elementos, tierra, aire, agua y ahora fuego respondiendo dentro de la misma temporada. Las escrituras describen este tipo de alineación no como coincidencia, sino como convergencia. Cuando múltiples dominios responden juntos, la Biblia lo enmarca como advertencia en capas con misericordia. El fuego no se enfureció, no destruyó, apareció retenido y se retiró. Esa moderación importa. En las Escrituras, la moderación a menudo precede al juicio. Dios revela antes de eliminar la protección, advierte antes de actuar abiertamente. Si incluso el mar puede albergar brevemente fuego sin explicación, fuerza una reflexión sobria sobre qué otros límites pueden estar aflojándose silenciosamente. Permanece conmigo porque cuando los límites se doblan sin ruido, el mensaje rara vez está terminado. Lo que se está desarrollando a través de Estados Unidos ya no puede entenderse como una cadena de desastres no relacionados. Estos eventos se están comprimiendo en la misma ventana estrecha de tiempo, apilándose en lugar de espaciarse, superponiéndose en lugar de resolverse. El frío barre la nación mientras las inundaciones aumentan en otros lugares. El granizo cae mientras las tormentas de polvo ahogan ciudades. Aparecen luces inexplicables sobre tierra y mar. Cada evento pertenece a un sistema diferente, sin embargo ninguno se detiene lo suficiente como para que los otros terminen. El resultado no es espectáculo, sino tensión sostenida. La nieve no se derrite antes de que llegue el hielo, las aguas de inundación no retroceden completamente antes de que regresen las temperaturas bajo cero. El viento viene sin lluvia, despojando visibilidad, energía y estabilidad en minutos. El fuego aparece donde el agua debería dominar, doblando brevemente el orden natural del que depende la gente. Estos no son simplemente variaciones extremas del clima, son señales de simultaneidad. Los sistemas que una vez se turnaron ahora están actuando juntos. La infraestructura revela la presión más claramente que los titulares jamás podrían. Las carreteras se despejan, luego se cierran nuevamente días después. La energía se restaura en una región mientras los apagones se extienden en otra. Los aeropuertos reabren brevemente solo para cerrarse bajo la próxima ola de tormentas o niebla. Los sistemas ferroviarios disminuyen la velocidad y luego se detienen. Las cadenas de suministro se estancan, reinician parcialmente, luego se estancan nuevamente. Los servicios de emergencia pasan de una alerta directamente a la siguiente sin retirarse. Las comunidades se recuperan justo lo suficiente para ser probadas nuevamente. Nada colapsa en un solo momento dramático. Todo se dobla bajo estrés repetido.
Es por eso que la temporada se siente diferente. En el pasado, los desastres llegaban con ventanas de recuperación. Existía tiempo para evaluación, reconstrucción, procesamiento emocional y preparación para lo que pudiera venir después. Ese espaciamiento ahora se está reduciendo. El peligro no es solo la severidad de cualquier evento individual, sino la desaparición de pausas entre ellos. Cuando los sistemas no pueden restablecerse, incluso la presión moderada se vuelve desestabilizadora. La fatiga se propaga más rápido que el daño. La preparación se erosiona silenciosamente. Las Escrituras describen temporadas de advertencia precisamente de esta manera. No son finales ruidosos, son secuencias que se aprietan. Jesús habló directamente de este patrón en Mateo 24:8 diciendo: todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no señalan el final con un golpe. Señalan el acercamiento a través de la repetición. Aumentan en frecuencia. La distancia entre las olas se acorta. Cuanto más cerca está la llegada, menos tiempo hay para recuperarse entre contracciones. La Biblia usa esta imagen intencionalmente. Describe aceleración, no destrucción inmediata. Romanos 8:22 profundiza el significado. Toda la creación gime junta, no una región, no un elemento, juntos. Cuando tierra, mar, cielo y creación viviente responden al mismo tiempo, las Escrituras lo enmarcan como alineación en lugar de coincidencia. El gemido no es colapso, es tensión bajo expectativa, es presión moviéndose hacia la liberación. La creación no gime al azar, responde cuando la restricción se aprieta. Lo que hace que esta temporada sea especialmente peligrosa es la normalización. La gente se adapta rápidamente a la interrupción. Los apagones se vuelven rutina, las alertas de inundación se convierten en ruido de fondo, los retrasos se esperan. El lenguaje de emergencia pierde urgencia a través de la repetición. Las Escrituras advierten repetidamente que el mayor riesgo no es el desastre repentino, sino la familiaridad con la advertencia. Jesús dijo que la temporada final se sentiría ordinaria en la superficie. La gente continuaría viajando, comprando, construyendo y planificando, asumiendo que el mañana se comportaría como el ayer, incluso mientras la presión se acumulaba debajo de sus suposiciones. Esta convergencia expone una verdad más profunda. Los sistemas humanos están diseñados para interrupción secuencial. Pueden manejar una crisis, luego otra. No fueron construidos para todo a la vez. Cuando frío, agua, viento, fuego e inestabilidad convergen, la coordinación misma comienza a tensarse. Las decisiones se vuelven reactivas en lugar de estratégicas. Los recursos se mueven antes de que puedan reponerse completamente. La atención se fragmenta, el sistema no falla espectacularmente, se debilita continuamente. Las Escrituras muestran que este tipo de presión no carece de significado. Las temporadas de advertencia existen para revelar fundamentos. Hebreos enseña que la sacudida elimina lo que no puede permanecer para que lo que es inquebrantable se vuelva visible. La sacudida no es castigo por defecto, es exposición, separa lo que es esencial de lo que se asume. Revela dónde se ha depositado mal la confianza y dónde la fuerza se ha erosionado silenciosamente. Es por eso que las Escrituras nunca presentan la advertencia como crueldad. La presenta como misericordia profunda. El juicio en la Biblia siempre es precedido por exposición y oportunidad de responder. El propósito de las señales no es aterrorizar, sino despertar. Cuando los eventos se apilan en lugar de espaciarse, el mensaje se vuelve más difícil de ignorar. Se exige atención, no porque el final haya llegado, sino porque la preparación aún importa. Esto no es colapso. El colapso es repentino y final. Esto es presión. Presión que prueba resistencia, coordinación, creencia y prioridades. Presión que revela qué sistemas ya no pueden soportar. Presión que fuerza el reconocimiento de que la estabilidad nunca fue garantizada, solo administrada. La convergencia que estamos presenciando no es caos, es compresión, no un final sino un umbral. Las Escrituras describen momentos como este como el comienzo del trabajo de parto, no la conclusión. La advertencia no es que todo se romperá a la vez, sino que el espacio para recuperarse se está reduciendo. El peligro no es el tamaño de ningún evento individual, es la pérdida de espaciamiento entre ellos, y las Escrituras enseñan que cuando las pausas desaparecen, la temporada ya ha cambiado. Las Escrituras son claras y consistentes en un punto que el pensamiento moderno a menudo ignora: el juicio nunca es repentino sin advertencia. En cada momento importante registrado en la Biblia, la advertencia siempre viene primero, viene repetidamente, viene en capas y casi siempre es descartada hasta que el momento para responder ha pasado.
Lo que estamos presenciando ahora se ajusta a ese patrón con precisión. Esta temporada no anuncia un final. Anuncia que se requiere atención. El peligro de este momento no se encuentra en tormentas, inundaciones, frío o inestabilidad en sí mismos. Esos son solo instrumentos. El mayor peligro es la normalización. Cuando la interrupción se vuelve rutina, la gente deja de preguntar por qué. Cuando las advertencias se repiten, pierden urgencia. Cuando los sistemas se tensan pero no colapsan completamente, la presión se absorbe silenciosamente en la vida diaria. Las escrituras advierten repetidamente que esta respuesta exacta marca la fase más peligrosa, no pánico sino complacencia. Jesús mismo advirtió sobre esta mentalidad. Dijo que la temporada final no se sentiría dramática o apocalíptica en la superficie. La gente estaría viajando, comprando, construyendo y planificando. La vida parecería funcional, los horarios continuarían, el comercio se movería, la suposición permanecería de que mañana se comportaría como ayer. Esa suposición es lo que las escrituras exponen como frágil. No son los desastres los que ciegan a la gente, sino la familiaridad con ellos. Las señales que aparecen en la creación no están diseñadas para aterrorizar, están diseñadas para exponer suposiciones. Revelan en qué confía la humanidad sin cuestionar, prueban si la estabilidad se ha confundido con permanencia. En las escrituras, las señales nunca son sobre espectáculo, son sobre alineación. Interrumpen la rutina el tiempo suficiente para forzar la reflexión si la gente está dispuesta a hacer una pausa y escuchar. El refugio en la Biblia a menudo se malinterpreta. No es escapar de la dificultad, es alineación con la verdad. Noé no escapó del diluvio al huir de él. Se alineó con la instrucción antes de que llegara. Israel no escapó del desierto evitando dificultades. Sobrevivieron siguiendo la guía diariamente. El refugio no es la ausencia de presión, es estar posicionado correctamente cuando la presión aumenta. Es por eso que la conciencia importa más que la predicción. Las escrituras nunca recompensan a aquellos que adivinan fechas. Honra a aquellos que reconocen temporadas. Jesús reprendió a aquellos que podían leer el clima pero no discernir los tiempos. La conciencia no requiere comprensión perfecta, requiere humildad, la disposición de aceptar que los sistemas humanos son limitados y que las advertencias existen por una razón. La preparación importa más que el pánico nubla el juicio, la preparación lo agudiza, el pánico reacciona, la preparación se prepara. La Biblia llama consistentemente a la gente a la preparación, no al miedo. Los vigilantes en las escrituras no tenían la tarea de causar alarma por sí misma. Tenían la tarea de ver claramente y hablar con sinceridad mientras aún había tiempo para responder. Es por eso que este momento se describe mejor como un momento de vigilante. Los vigilantes no son anunciadores del fin del mundo gritando colapso. Son observadores que reconocen patrones antes de que los resultados se finalicen. Entienden que las temporadas de advertencia son oportunidades, no conclusiones. Su papel no es predecir la destrucción, sino llamar la atención antes de que la destrucción se vuelva inevitable. Lucas 21:28 enmarca esta postura claramente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten sus cabezas. No cuando terminen, cuando comiencen. Las escrituras tratan el comienzo de las señales como un llamado a la conciencia, no a la desesperación. Levantar la cabeza es un acto de reconocimiento. Significa negarse a mirar hacia otro lado, negarse a normalizar lo que se está desarrollando y negarse a pretender que nada ha cambiado. Apocalipsis 3:2 refuerza la urgencia, despierta y fortalece lo que queda. Este versículo asume algo crítico, que no todo está perdido. Algo queda, pero debe fortalecerse ahora, no después. Las temporadas de advertencia se miden, no duran indefinidamente. Las escrituras muestran que una vez que terminan las advertencias, las señales ya no son necesarias. La acción reemplaza la invitación. Es por eso que la línea final del vigilante importa tan profundamente. Estas no son las últimas páginas, sino las notas al margen. Las notas al margen se escriben antes de la conclusión, aclaran el significado. Llaman la atención a lo que más importa antes de que la historia avance. Son fáciles de ignorar pero costosas de descartar. Una vez que terminan las advertencias, las escrituras muestran que ya no hay necesidad de señales. Cuando la restricción se elimina por completo, la explicación es reemplazada por consecuencia. La misericordia de la advertencia da paso a la realidad del resultado. Esa transición nunca es abrupta para aquellos que prestaban atención, pero siempre es impactante para aquellos que no lo estaban. Este momento entonces no es sobre miedo, es sobre claridad, no sobre colapso, sino sobre elección. La pregunta ya no es si las señales están apareciendo,
Eso es evidente. La pregunta es si los corazones están preparados mientras el tiempo todavía permite respuesta. Los vigilantes no gritan para ser escuchados, hablan porque el silencio sería negligencia. Esto no es el final, pero es la advertencia. Y las advertencias existen por una razón, para que lo que queda pueda ser fortalecido antes de que la historia pase la página. Si la noche atrae tu mirada hacia arriba el 7 u 8 de septiembre, lo que veas podría dejarte una huella que cargarás durante años. Ahora, mientras la sombra de la Tierra se extiende a través del cielo, la luna comenzará a desvanecerse de su familiar plata pálida en tonos de gris antes de arder lentamente en rojo. En este momento, astrónomos de todo el mundo están haciendo sonar la alarma, señalando lo que creen que es el evento lunar más significativo en más de una década. Un evento tan raro, tan preciso y tan cargado proféticamente que muchos creen que podría ser un mensaje directo de Dios mismo. Estamos hablando de una luna de sangre diferente a cualquier otra, una transformación celestial donde la luna se convertirá en un orbe carmesí profundo, brillando como una señal de advertencia cósmica suspendida en la oscuridad. Pero esto no es solo otro eclipse, este durará más de 5 horas. Y aquí está lo verdaderamente alucinante, casi el 77% de la población global, esos son más de 6.000 millones de personas, podrán presenciar este evento con sus propios ojos. Sin telescopio, sin filtros, solo el cielo crudo, la luna roja sangre y una pregunta ardiendo en cada corazón. ¿Es esta la señal sobre la que nos han advertido durante miles de años? Antes de sumergirnos en lo que está sucediendo y lo que significa para Estados Unidos, para Israel y para la Iglesia, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte y presionar el icono de la campana para que no te pierdas ni una sola revelación. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. La Biblia nos advirtió hace mucho tiempo, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera rastrear patrones lunares o predecir alineaciones celestiales. La Biblia ya nos había advertido con detalles sobre lo que un día se desarrollaría en los cielos. Durante siglos, los estudiosos bíblicos han debatido una imagen poderosa y misteriosa que aparece repetidamente en las Escrituras: la luna volviéndose sangre. Ahora, con el próximo evento de luna de sangre visible para más de 6.000 millones de personas en todo el mundo, ese antiguo debate puede finalmente estar llegando a su fin. En Joel 2:31, la profecía es clara: el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Este no es un versículo aislado. Apocalipsis 6:12 describe lo que sucede cuando se abre el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, y la luna se volvió como sangre. Pero estas profecías no dicen que la luna se verá roja, dicen que la luna se convertirá en sangre, y los idiomas originales confirman esto. En el libro de Joel, la palabra hebrea utilizada es dam, que significa sangre literal, no solo de color sangre. En Apocalipsis, la palabra griega es haima, la palabra raíz de la cual obtenemos hematita, un compuesto de óxido de hierro rojo que, curiosamente, los científicos han descubierto recientemente formándose en la superficie de la luna. Estas profecías de luna de sangre no son solo sobre una noche de cielos rojos espeluznantes. Son parte de un sistema bíblico mucho más grande que la mayoría de la gente nunca ha sido enseñada. En Génesis 1:14, durante el acto mismo de la creación, Dios declaró: «Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y por estaciones y por días y años». La palabra hebrea usada aquí para señales es oz, oz, No, la palabra que no solo significa señales en la naturaleza, yonocin como sada, la mado ade, mado ade, es la misma palabra usada en todas las escrituras para señales milagrosas, marcadores de pacto y comunicación divina. En otras palabras, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas solo para iluminar el cielo o mantener el tiempo. Los creó como una valla publicitaria divina, un sistema de mensajería celestial continuo para advertir, guiar y despertar a la humanidad.
Entonces, cuando vemos que la luna se vuelve sangre no una vez, sino repetidamente, y de maneras que la ciencia misma ahora vincula con compuestos de óxido de hierro formándose en su superficie, debería hacernos pausar. La luna se ha vuelto roja en un evento conocido como luna de sangre. La Tierra va a interponerse entre la luna y el sol, y es bastante genial de ver, pero está sucediendo en un momento horrible. Los mitos incas sostenían que un eclipse lunar significaba que la luna había sido devorada por un gran jaguar, mientras que los antiguos mesopotámicos creían que un eclipse era obra de demonios. Con la luz de la luna siendo tan crucial para el tiempo en la agricultura, no es de extrañar que su desaparición o repentina transformación roja sangre fuera una vista aterradora. La Biblia también dice que el cielo y todas las estrellas te darán señales de que los tiempos finales están llegando cuando veas aparecer la luna de sangre. Información rápida. Una luna de sangre es un eclipse lunar total en el que la luna puede parecer tener un espeluznante color rojo sangre. Las lunas de sangre ocurren cuando la Tierra pasa directamente entre la luna y el sol, evitando que el sol se refleje en la luna y proyectando una sombra rojiza sobre ella. Históricamente, las tétradas de luna de sangre han ocurrido durante algunos eventos verdaderamente cambiantes para el mundo directamente relacionados con Israel. 3 tétradas se destacan en el último milenio, coincidiendo con eventos importantes para el pueblo judío. Ocurrieron de 1493 a 1494, 1949 a 1950 y 1967 a 1968. En 1492, los judíos fueron expulsados de España después de una severa persecución, y Cristóbal Colón también descubrió América, que eventualmente se convertiría en un refugio seguro para el pueblo judío. En 1948, el Estado moderno de Israel renació como nación en su tierra natal original, cumpliendo una profecía bíblica de Jeremías 16:15. Porque los restauraré a su propia tierra que di a sus padres. Después de 2000 años, Dios los trajo sobrenaturalmente de 66 naciones, y una nación nació en un día. Finalmente, en 1967, Israel recuperó su capital de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días, que muchos ven como un precursor esencial para la eventual construcción del tercer templo judío. El segundo templo fue destruido por los romanos en el 70 d.C. En cada una de estas lunas de sangre tienes algo que comienza en tragedia y termina en triunfo. Las lunas de sangre se mencionan en múltiples lugares de la Biblia, incluidos el libro de Joel, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. Las lunas de sangre se predicen por primera vez en Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. El apóstol Pedro repite esa profecía en Hechos 2:20. Luego, el libro del fin de los tiempos, Apocalipsis 6:12, dice: «Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, y la luna se volvió como sangre». Todas esas escrituras se refieren a que la luna se vuelve roja sangre como una señal celestial de que los tiempos finales están en marcha. El Evangelio de Lucas 21:25, 2:8 señala más señales celestiales antes del fin de los días. «Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones en perplejidad por el rugido del mar y las olas, gente desmayándose de temor y presintiendo lo que viene sobre el mundo. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria». Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, enderécense y levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Según los estudiosos de la Biblia, Dios ha estado juzgando a la humanidad durante más de 150 años. Cuando su juicio de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida esté completo, el juicio se cerrará y Cristo regresará en nubes de gloria con todos los ángeles siguiéndolo tocando trompetas. La Biblia dice que cada ojo verá y cada oído lo escuchará. La Biblia dice que cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, aquellos de nosotros que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. La resurrección es la esperanza suprema de los creyentes en Cristo, asegurándonos que la muerte no es el final, sino un estado temporal que conduce a la vida eterna en la presencia de Dios. La resurrección sigue siendo un pilar central de la escatología bíblica.
Es una promesa de esperanza y seguridad para los creyentes, afirmando que la muerte no es el resultado final y que hay una resurrección futura donde los fieles se reunirán con Dios en gloria eterna. Un eclipse solar por sí solo difícilmente puede considerarse una señal de los últimos días, pero cuando se combina con el momento en que ocurre, no es necesariamente imposible. Es importante recordar que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Nuestra curiosidad sobre cuándo ocurrirá el rapto, quién será el anticristo, cuándo comienza la tribulación y qué es exactamente la abominación desoladora debe permanecer insatisfecha por ahora. El apóstol Pedro nos da instrucción práctica a la luz de los tiempos finales, como lo que 2 de Pedro 3:11, 1-2 establece, deben vivir vidas santas y piadosas, mientras esperan y aceleran la venida del día de Dios. Este no es un llamado a sentarse pasivamente esperando el fin. Es un mandato activo a vivir con propósito, intención y conciencia espiritual plena. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento debe ser filtrado a través de la realidad de que estamos viviendo en tiempos proféticos sin precedentes. La instrucción de Pedro no termina con simple observación. Él nos llama a un estilo de vida completamente transformado. Cuando comprendemos verdaderamente la magnitud de lo que está sucediendo en nuestros cielos, en nuestra tierra, en nuestros océanos y en nuestra atmósfera, la respuesta apropiada no es terror paralizante ni negación cómoda. La respuesta apropiada es transformación radical de cómo vivimos cada momento restante. Consideremos lo que realmente significa vivir con santidad en este contexto específico. No estamos hablando de religiosidad externa vacía o rituales sin significado. Estamos hablando de una reorientación fundamental de toda nuestra existencia alrededor de la realidad de que el tiempo mismo está llegando a su culminación profética. Cada amanecer que presenciamos, cada puesta de sol que observamos, cada ciclo lunar que pasa, nos acerca inexorablemente al momento cuando estas advertencias cesen y la realidad final se manifieste completamente. La piedad práctica en tiempos como estos requiere vigilancia constante, no la vigilancia ansiosa que roba la paz, sino la vigilancia consciente que mantiene el corazón despierto y el espíritu sensible. Es demasiado fácil para la mente humana adaptarse incluso a lo extraordinario. Vemos señales asombrosas en los cielos y después de algunos días regresamos a nuestras rutinas como si nada hubiera cambiado. Esta adaptación es precisamente lo que las Escrituras nos advierten que evitemos a toda costa. Jesús usó ilustraciones poderosas para ayudarnos a comprender cómo se sentiría esta temporada. Habló de los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba y daba en matrimonio hasta el día mismo en que llegó el diluvio. No estaban haciendo cosas inherentemente malvadas, simplemente estaban completamente consumidos por lo ordinario, mientras ignoraban lo extraordinario que se estaba desarrollando a su alrededor. Noé construyó el arca durante décadas, mientras sus vecinos continuaban con sus vidas como siempre. La advertencia era visible, tangible, imposible de ignorar, sin embargo fue ignorada hasta que fue demasiado tarde para responder. Esta es la trampa más peligrosa de nuestro tiempo presente. No es que la gente niegue abiertamente que las cosas están cambiando. La mayoría reconoce que el clima es más extremo, que los eventos están sucediendo con mayor frecuencia, que algo se siente diferente en el mundo, pero el reconocimiento sin respuesta es espiritualmente inútil. Es como un hombre que ve humo saliendo de su casa, reconoce que hay fuego, pero decide terminar de ver su programa de televisión antes de actuar. El conocimiento sin acción apropiada se convierte en una forma de engaño aún más peligrosa que la ignorancia completa. Las Escrituras nos muestran repetidamente que Dios valora la respuesta por encima del conocimiento intelectual. Los habitantes de Nínive no eran teólogos entrenados, no tenían acceso a las Escrituras hebreas. Sin embargo, cuando Jonás proclamó que el juicio vendría en 40 días, desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos respondieron con arrepentimiento genuino e inmediato. Se vistieron de cilicio, ayunaron, clamaron a Dios con desesperación sincera y, lo más importante, se alejaron de sus caminos malvados. Su respuesta no fue perfecta en comprensión teológica, pero fue perfecta en sinceridad y urgencia, y Dios honró esa respuesta. Contrasta esto con las ciudades donde Jesús mismo realizó la mayoría de sus milagros. Corazín, Betsaida, Capernaum, estos lugares vieron el poder de Dios manifestado directamente ante sus ojos. Vieron a los ciegos recuperar la vista, a los sordos oír, a los cojos caminar, a los muertos resucitados. Tenían acceso directo al Hijo de Dios encarnado. Sin embargo, Jesús pronunció juicios severos sobre estas ciudades porque a pesar de todo lo que presenciaron, no se arrepintieron.
Tuvieron conocimiento sin transformación, experiencia sin respuesta, exposición sin cambio. Este es el peligro preciso que enfrentamos hoy. Estamos viviendo en una era de señales sin precedentes. Tenemos acceso a información que ninguna generación anterior jamás tuvo. Podemos rastrear patrones climáticos globales en tiempo real. Podemos ver eventos simultáneos en múltiples continentes. Podemos analizar datos sísmicos, patrones oceánicos, comportamiento atmosférico con precisión científica asombrosa. Y sin embargo, con todo este conocimiento y capacidad, corremos el riesgo de convertirnos en la generación más informada pero menos preparada en la historia humana. El profeta Oseas entregó un mensaje devastador de parte de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero el versículo completo revela algo aún más profundo. No es simplemente la ausencia de conocimiento lo que destruye. Es el rechazo del conocimiento, la negativa a aplicar el conocimiento disponible, la decisión de seguir adelante como si el conocimiento nunca hubiera sido ofrecido. Esta es una forma de juicio autoimpuesta, donde la gente literalmente elige su propia destrucción al negarse a responder a la verdad claramente presentada. Pensemos profundamente en lo que está sucediendo en la atmósfera de la Tierra en este preciso momento. Los científicos nos dicen que los patrones climáticos se están comportando de maneras que sus modelos no pueden explicar completamente. Los sistemas que deberían moverse de maneras predecibles están actuando de manera errática, las corrientes en chorro están serpenteando salvajemente, las temperaturas oceánicas están alcanzando extremos sin precedentes. Los glaciares que permanecieron estables durante milenios están cambiando rápidamente. Y todo esto está sucediendo simultáneamente, no secuencialmente. Desde una perspectiva puramente científica, podemos discutir el cambio climático, las emisiones de carbono, los ciclos naturales y docenas de otros factores contribuyentes. Y todos estos pueden ser aspectos legítimos de la conversación. Pero para aquellos que conocen las escrituras, hay una capa de significado completamente diferente operando debajo de las explicaciones científicas. No estamos simplemente presenciando procesos naturales acelerados, estamos presenciando la creación misma respondiendo a realidades espirituales. Romanos 8 deja esto extraordinariamente claro. La creación fue sujeta a futilidad, no voluntariamente, sino debido a aquel que la sujetó. Toda la creación ha estado gimiendo como en dolores de parto hasta ahora. Este gemido no es metafórico, es real, tangible, mensurable. Cuando la tierra tiembla sin causa sísmica obvia, está gimiendo. Cuando el océano libera criaturas antiguas de las profundidades, está gimiendo. Cuando el cielo se llena de luces inexplicables, está gimiendo. Cuando los icebergs que permanecieron estables durante milenios de repente se voltean, la creación está gimiendo. Y aquí está la parte crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. La creación no está gimiendo al azar, está gimiendo en expectativa, está esperando la revelación de los hijos de Dios. Está anticipando el momento cuando la humanidad redimida sea finalmente manifestada y toda la creación sea liberada de su esclavitud a la corrupción. El gemido de la creación no es desesperación sin esperanza, es anticipación cargada de propósito. Esto transforma completamente cómo debemos entender los eventos que estamos presenciando. Estos no son simplemente desastres naturales o coincidencias atmosféricas. Son contracciones de parto de una realidad que está a punto de dar a luz algo completamente nuevo. Y como cualquier persona que haya experimentado o presenciado el parto sabe, las contracciones se intensifican a medida que se acerca el momento del nacimiento. Se vuelven más frecuentes, más intensas, más difíciles de ignorar. Los espacios entre ellas se acortan hasta que están ocurriendo casi continuamente. Esto es precisamente lo que estamos viendo en nuestro mundo ahora mismo. Los eventos ya no están espaciados por años o incluso meses. Están sucediendo en rápida sucesión, a veces simultáneamente en múltiples ubicaciones. Una tormenta masiva golpea el centro de Estados Unidos mientras Alaska experimenta inundaciones glaciales, mientras Oregón es bombardeado con granizo, mientras Nevada se ahoga en polvo, mientras luces inexplicables aparecen sobre Washington, D.C., mientras la costa del Pacífico presencia fuego en el agua. Estos no son eventos no relacionados. Son contracciones coordinadas de un sistema completo acercándose al momento del nacimiento. Y aquí está lo que hace que esto sea especialmente urgente. Jesús específicamente dijo que cuando veamos que estas cosas comiencen a suceder, debemos saber que el reino de Dios está cerca, no cuando las veamos concluir, cuando las veamos comenzar. El comienzo de estos eventos es en sí mismo la señal de que el tiempo se está acabando. Estamos viviendo en el comienzo, no en el clímax. Y si el comienzo es así de intenso, ¿cómo será cuando estas cosas se intensifiquen aún más?
Esta es la razón por la cual el llamado a la preparación es tan urgente en este momento preciso. No estamos esperando más señales para confirmar que algo significativo está sucediendo. Las señales ya están aquí, son claras, son innegables. La pregunta ya no es si estamos en una temporada profética. La pregunta es ¿qué haremos con esta realización mientras todavía tenemos oportunidad de responder? La preparación bíblica para tiempos como estos tiene múltiples dimensiones. Primero y más importante, hay preparación espiritual. Esto significa examinar honestamente nuestra relación con Dios sin los adornos de apariencia religiosa. ¿Estamos verdaderamente caminando en comunión diaria con Él o simplemente manteniendo rutinas religiosas? ¿Está nuestro corazón sensible a su voz o hemos permitido que el ruido del mundo ahogue su susurro? ¿Estamos viviendo en obediencia activa a lo que ya sabemos que Él nos ha mostrado o estamos en rebelión pasiva persiguiendo nuestros propios planes mientras profesamos su nombre? Jesús contó una parábola devastadora sobre 10 vírgenes esperando al novio. Todas tenían lámparas, todas profesaban estar esperando, todas se llamaban a sí mismas vírgenes, significando pureza y preparación. Pero cuando llegó el momento crucial, 5 tenían aceite suficiente y 5 no. Las 5 insensatas no eran malvadas o rebeldes abiertamente, simplemente no se habían preparado adecuadamente, habían asumido que su preparación inicial sería suficiente, no habían mantenido su provisión. No habían anticipado un retraso, y cuando finalmente llegó el novio, mientras corrían tratando de conseguir lo que necesitaban, la puerta se cerró. La parte más escalofriante de esta parábola no es que las vírgenes insensatas fueran castigadas por algún pecado terrible, es que fueron excluidas a pesar de su profesión sincera y su espera genuina. Realmente esperaban entrar. Realmente se veían a sí mismas como preparadas. Cuando golpearon la puerta cerrada gritando, «¡Señor, Señor, ábrenos!», estaban genuinamente sorprendidas y devastadas de escuchar su respuesta. «En verdad os digo, no os conozco». Este es el peligro más aterrador que enfrentamos, la posibilidad de estar sinceramente seguros de nuestra preparación mientras estamos espiritualmente sin preparación. De haber asistido a iglesias, cantado canciones de adoración, leído versículos bíblicos, incluso servido en ministerios, mientras simultáneamente descuidamos la única cosa que realmente importa, una relación viva, activa, obediente con Jesucristo que se manifiesta en transformación real de cómo vivimos cada día. El aceite en las lámparas de las vírgenes representa el Espíritu Santo. No puedes pedir prestado el Espíritu Santo de otra persona. No puedes heredarlo de padres piadosos. No puedes obtenerlo a través de asociación con personas espirituales. O tienes tu propia relación personal con Dios a través del Espíritu Santo, o no la tienes. Y la presencia del Espíritu Santo no es algo abstracto o teórico, se manifiesta en fruto real: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Se manifiesta en poder, poder para vencer el pecado, poder para resistir la tentación, poder para permanecer firme cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Entonces, la primera pregunta que cada persona debe hacerse honestamente mientras lee estas palabras es: ¿tengo realmente aceite en mi lámpara? ¿Tengo evidencia real de la presencia del Espíritu Santo obrando activamente en mi vida? No teoría, no profesión, evidencia real, transformación real, poder real. Porque cuando el novio venga, cuando esta era termine, cuando la puerta se cierre, las profesiones sin preparación real no servirán de nada en absoluto. Más allá de la preparación espiritual, las Escrituras también hablan de preparación práctica. José almacenó grano durante 7 años de abundancia para prepararse para 7 años de hambruna. No fue falta de fe, fue obediencia a la revelación que Dios le había dado. Cuando las Escrituras nos dicen que debemos ser sabios como serpientes e inocentes como palomas, están reconociendo que la sabiduría práctica y la pureza espiritual no son mutuamente excluyentes, son complementarias. En nuestro contexto actual, esto significa prestar atención a lo que está sucediendo y tomar medidas razonables. Cuando vemos sistemas de infraestructura tensos, cadenas de suministro interrumpidas, fallas de energía cada vez más frecuentes, es sabiduría básica tener suministros de emergencia, agua, alimentos no perecederos, medicamentos necesarios, linternas, baterías. Esto no es pánico, es prudencia. Las mismas agencias gubernamentales que nos dicen que no entremos en pánico, también nos dicen que tengamos kits de emergencia. Si ellos lo reconocen como sentido común, ciertamente los creyentes que entienden que estamos en tiempos proféticos deberían ser al menos igual de preparados. Pero aquí está el equilibrio crucial. La preparación práctica nunca debe reemplazar la confianza espiritual. Podemos almacenar suministros mientras reconocemos que nuestra verdadera provisión viene de Dios.
Podemos hacer preparativos prácticos mientras mantenemos nuestros corazones en paz perfecta porque nuestra confianza está en Él. El problema surge cuando la preparación práctica se convierte en el enfoque principal y Dios se convierte en el pensamiento secundario, o cuando la ansiedad impulsa la preparación en lugar de la obediencia a la sabiduría. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por nuestra vida, qué comeremos o beberemos, o por nuestro cuerpo, con qué nos vestiremos. Señaló los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. Pero note que Jesús no está diciendo que nunca debemos tener comida almacenada o planificar el futuro. Está diciendo que la ansiedad no debe ser nuestra fuerza impulsora. La preocupación no debe gobernar nuestros corazones. Nuestra confianza última debe estar en Dios, no en nuestras propias provisiones. La diferencia es esta: una persona que confía en Dios se prepara sabiamente sin pánico.